Así que estamos en nuestra quinta semana de esta serie de Cuaresma, donde estamos explorando las palabras de Jesús, las famosas últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Ya se está acercando el momento de que Jesús es entregado en sacrificio por la humanidad. Y Él ha estado preparando a sus discípulos para esa partida, dándoles unas últimas instrucciones. Y se cree que el pasaje que estamos estudiando, del 13 al 17 de Juan, todo se lleva a cabo en el aposento alto, donde se celebra la Santa Cena. Tengo una foto de eso, así que se pueden imaginar este lugar. Ese es el ambiente donde se está dando toda esta conversación de últimas instrucciones para el Señor, del Señor con sus discípulos. De hecho, en los cines se está presentando la quinta temporada de la serie The Chosen. Y yo los invito a ustedes que, si tienen la oportunidad, vayan a ver esta película. Lo están dando aquí en Regal y en diferentes cines, porque esto es un complemento perfecto para lo que hemos estado hablando durante estas últimas semanas sobre lo que es la preparación para las Pascuas y los eventos que rodean la Semana Santa. Así que los invito, no me están pagando para el anuncio, pero los invito a que vayan, porque es una serie extraordinaria. ¿Cuántos han visto The Chosen? Es una serie extraordinaria. Pues bien, hoy vamos a continuamos nuestra conversación. Se está acercando rápidamente el momento de Jesús ser entregado, y Él quiere preparar sus discípulos para este momento. Y como parte de la conversación, Él le hace unas promesas a los discípulos. ¿Cuántos han hecho promesas en sus vidas? ¿Hay alguien aquí que no haya hecho una promesa? Lo dudo. Aun cuando nos casamos, hacemos promesas de votos, ¿verdad? Matrimoniales. Yo recuerdo cuando era niño que me estaba criando en el estado de Kentucky. Papi era militar y yo vivía en bases militares. Los muchachos, los niños, cuando hacían promesas a sus amigos, decían, "Cross my heart, hope to die". Cruzo mi corazón, prefiero la muerte antes de romper la promesa. Ese era un dicho de los niños. Y los niños le hacen promesa a sus padres, dame 10 minutos más de televisión, y entonces yo voy y hago la tarea. Y los padres le hacen promesa a los hijos. Si sacan todas, te prometo llevarte a Disney en las vacaciones. ¿Y cuántas promesas nosotros no hacemos? Nos hacemos promesas a nosotros mismos. Yo voy a empezar la dieta el lunes. Y cuando llega el año nuevo, ahí sí que nos botamos con las promesas. Y las resoluciones de año, ¿verdad? Hacemos muchas promesas. ¿Cuántas de esas promesas cumplimos? Y cumplimos a cabalidad. No sé, cada cual pues sabrá su propia respuesta. Pero algo es cierto, la única persona que no ha fallado en sus promesas es Dios. Él los ha cumplido al 100%. Si es un bateador de béisbol, Él está bateando de 4-4. Él no ha fallado en sus promesas, el Señor. Si el Señor te promete algo, llévalo al banco porque va a ocurrir. Y el Señor le hace unas promesas aquí a los discípulos. A veces le hacemos promesas a Dios, también nosotros, particularmente cuando las situaciones están un poco difíciles, ¿verdad? Señor, yo te prometo que yo te voy a servir de verdad, de lleno, si tú rescatas a mis hijos del servicio de drogas que tienen. Yo te prometo, Padre, que voy a ir a la iglesia todos los domingos si tú sanas a mi mamá o a mi hijo de la enfermedad que ellos tienen. ¿Han estado ahí? ¿Han estado ahí algunos? Algunos me dicen que sí con la cabeza. Y siempre le estamos haciendo promesas a Dios, o frecuentemente les hacemos promesas. Yo hice una promesa a mí mismo una vez. Me monté en una montaña rusa de joven y la experiencia fue tan y tan traumática que yo dije, no vuelvo a montarme en una montaña rusa. No vuelvo. Tengo fobia, tengo ansiedad
postraumática, estoy tratando de traducirlo al español, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Tengo eso con las montañas rusas. Y sucede que no hace mucho fuimos a Disney, a una nueva atracción, la Guerra de las Galaxias, y había una atracción que Marisa me convence para que me monte en él. Se veía lo más inofensivo, lo más interesante. Hasta que me siento y me doy cuenta, esto es una montaña rusa. Y yo puedo escuchar a Marisa y a Adrián detrás de mí muertos de la risa, porque ellos saben que yo odio las montañas rusas. A mí me produce demasiado mucho estrés, me da pena con mis hijos. Papi, móntate con nosotros cuando eran pequeños. Lo siento, pero no me puedo montar ahí. Pero, como dije, el Señor no rompe sus promesas. Y vamos a ir a las Escrituras para la lectura de hoy. Estamos en el libro de Juan, capítulo 16. Vamos a leer desde el 16 hasta el verso 33, del 16 al 33. Y les voy a pedir, a medida que demos la conversación, me sigan con su Biblia, tengan sus Biblias abiertas y me sigan, porque hay mucha enseñanza en esa escritura. Los invito, por favor, a que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios, que dice así: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán? Y un poco después volverán a verme. ¿Y por qué voy al Padre? E insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Así que les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán? ¿Y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre. Y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. ¿Hasta ahora me creen?, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, Padre. Tú nos hablas a través de tu palabra. Tu palabra es luz en nuestros pies, lámpara en nuestros caminos. Te pedimos que tú atesores esta palabra,
que tú prepares nuestros corazones, que estén receptivos a recibir tu palabra y que le demos la oportunidad que esa palabra traiga transformación de vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse los hermanos. Para darles un poco de contexto, como les dije, se está acercando rápidamente el momento en que Jesús va a ser entregado. Los discípulos están nerviosos, están angustiados, tienen muchas preguntas, como vimos al principio de este pasaje. ¿Qué quiere decir el Señor con que va a estar con nosotros un tiempo y que se va? Estaban un poco nerviosos, angustiados, atribulados. Y el Señor, aunque el Señor se iba a enfrentar con el momento más terrible de su vida, el Señor se preocupaba por el estado y la condición de sus discípulos. Así es el amor de Dios con su pueblo. Y el Señor trata de confortarlos y hablarle a los discípulos sobre esto. Dentro de poco, el Señor se iba a enfrentar a la situación más terrible que el mundo tenía en contra de él. Ningún ser humano quizás se hubiera sometido a lo que Jesús se sometió. Y él sabía que los discípulos iban a estar desamparados, se iban a sentir con mucho temor. El Señor lo iban a llevar ante las autoridades romanas, iba a ser sometido a un juicio injusto, iba a ser flagelado. Lo iban a someter a la vergüenza y al ridículo al Señor. Y para terminar lo iban a clavar en la cruz del Calvario. El mundo le iba a tirar a Jesús con todo lo que tenían para destruirlo. Pero nosotros sabemos cómo eso terminó. Y el Señor en este pasaje le hace 3 promesas a los discípulos. 3 predicciones. La primera promesa era que iban a llorar. Ustedes van a llorar. Una promesa impopular. Ustedes van a llorar. ¿Van a llorar de qué? Van a llorar de dolor. Y no se refiere necesariamente a dolor físico. El dolor tiene muchos aspectos, ¿verdad? Está el dolor físico que todos conocemos, de la artritis y sufrimos traumas, etcétera, pero también hay un dolor que es emocional, un dolor psicológico, un dolor asociado al luto, un dolor del corazón que puede ser más fuerte que los dolores físicos. Yo le he hecho a ustedes la historia de una prima, falleció un tío mío y recuerdo mi prima estaba llorando en la funeraria ante el féretro y ella decía, yo no sabía, no me imaginaba cuánto esto iba a doler. Ella tenía un dolor profundo en su corazón, nada malo con ella físicamente, pero estaba bien adolorida en su corazón, sentía dolor. Y ese es el tipo de dolor que el Señor está hablando a los discípulos. Ustedes van a llorar de dolor, una promesa. Eso es una promesa que no hace la lista de las cosas que tú le vas a decir a los discípulos, ¿verdad? En este momento que ellos están nerviosos y no saben qué es lo que va a pasar. Pero el Señor dice Juan, Juan capítulo 1, verso 14, que vimos la gloria del unigénito de Dios que vino al mundo, lleno de gracia y de verdad. El Señor nos habla con gracia, con amor, nos conforta, nos consuela, pero también nos habla con la verdad. Y Él le dijo a los discípulos, ustedes van a llorar del dolor. Y el dolor, cuando el dolor es agudo, que dura un ratito y se va, está chévere, ¿verdad? Logramos tolerar dolor cuando dura 2 o 3 días. Pero cuando es un dolor persistente en el corazón, que no se va, que está ahí constantemente, eso comienza a consumir nuestras vidas. Y nuestras vidas se enfocan en el dolor. Y todo lo que pensamos es en el dolor. Y todo lo que hacemos está centrado y basado en el dolor. ¿Tiene algún familiar que tiene alguna queja de dolor físico, espiritual, emocional? Hay dolores religiosos también.
espirituales asociados a la culpabilidad. Yo me siento tan culpable por las cosas que yo he hecho, por el estilo de vida que yo he seguido, que yo no merezco el perdón de Dios. Y eso duele en nuestros corazones. Y eso es una mentira del diablo. Es una mentira del enemigo. Porque el Señor nos ama, como vamos a ver. Así que no solo van a llorar, Él dice, se entristecerán. Y por último dice, y tendrán aflicción. 3 promesas del Señor. Ok, vamos a orar y vamos a despedirla. Se acabó el sermón por hoy. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Cosa que nadie quiere escuchar. Y el Señor se lo dijo. ¿Y por qué no nos gusta escuchar esto? A nadie le gusta estar triste, a nadie le gusta estar llorando, a nadie le gusta estar en dolor, nadie quiere estar afligido. La sociedad nos enseña que tenemos que buscar el confort, tenemos que buscar el placer. ¿Cuántas cosas no se han escrito? Libros de autoayuda, de cómo mejorar y disfrutar la vida y cómo prosperar en el mundo. Porque eso es lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, que nos dediquemos a buscar el confort. Y esa actitud ha penetrado inclusive a las iglesias con una teología mala. ¿Cuántos han escuchado? Si entregas tu vida al Señor, se te acabaron los problemas. El Señor nunca prometió eso. El Señor nunca prometió eso, que se te iban a acabar los problemas. Tu vida va a ser mejor en el Señor, pero tú vas a llorar, te vas a entristecer y vas a tener aflicción en el mundo. Eso fue lo que el Señor nos prometió. Vas a sufrir en el mundo, vamos a sufrir. Vamos a ver el otro lado de la moneda ahorita. Pero eso fue lo que el Señor nos prometió. Así que vamos a ir a las Escrituras en Juan 16:33, pero el Señor nos dice, Él no se queda ahí, Él dice anímense. Y esa es la palabra, el título de este sermón, anímense. Tenemos que animarnos, no empezar la situación que los discípulos iban a enfrentar y que vamos a enfrentar nosotros también. Porque Él habla de 3 promesas adicionales. La promesa en medio de la aflicción. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y la promesa en medio de la aflicción, el Señor habla de 3 cosas. Habla de gozo, habla de amor y habla de paz, como la contraparte de las otras cosas que tenemos que enfrentar. El llanto, la tristeza y las aflicciones. Y vamos a ver cada uno de estos individualmente. Empezamos con el gozo y estamos en Juan 16:20. Los invito a que nos sigan con sus escrituras. Les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Y algunas personas tienen problemas con esto delante del Señor. ¿Cómo es que nosotros como cristianos sufrimos tanto y se nos hace tan difícil la vida y a veces nos sentimos que los recursos no nos dan y tenemos tanto sufrimiento y enfermedades en los cristianos y vemos a nuestros compañeros de trabajo que no le sirven al Señor, que están prosperando, que están alegres, que le dan las posiciones privilegiadas a ellos y ellos están creciendo profesionalmente y nosotros no? Ustedes llorarán de dolor y el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Las Escrituras nos hablan de 3 cosas con relación al gozo del Señor. En primer lugar, Él habla y hace comparación con la mujer que está embarazada y que va a dar a luz. En el verso 21, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. El gozo del Señor nos hace olvidar las tribulaciones y las angustias y las aflicciones pasadas. Ese es el gozo del Señor. El verso 22 dice que nadie nos puede quitar el gozo del Señor. El gozo del Señor está siempre
presentes. Y el verso 24 dice que el gozo pidamos al Señor en el nombre de Jesucristo y lo que pidamos se nos va a ser otorgado para que tu gozo sea completo. Para que tu gozo sea completo. Y la palabra ese completo del griego significa perfecto, que sea cabal, que sea sobreabundante. El gozo del Señor es un gozo sobreabundante. Y esto contrario al gozo del mundo. El gozo del mundo a veces está sujeto a circunstancias. Y si nos alegramos de algunas situaciones, tenemos una experiencia que nos da mucha alegría, pero detrás de nuestra cabeza está la idea de que esto no va a durar mucho. Esta alegría no va a durar mucho. A veces acudimos a las sustancias, al alcohol, a las drogas, para tener un momento de placer. Y hacemos tantas cosas para buscar ese placer y esa alegría. El gozo del mundo no es un gozo completo. Experiencia vivida en las salas de oncología, hay unas campanas dentro de la sala de oncología. ¿Alguien ha ido a alguna sala donde están inyectando quimioterapia a los pacientes? ¿Alguien? Vio algunas manos. ¿Han visto las campanitas que tienen? Los han visto. Esto es en la sala donde mi madre está recibiendo tratamiento. Y cuando un paciente entra en estado de remisión de su cáncer o se cura, las enfermeras los escoltan a esta campana y tocan la campana en celebración. Tocan la campana en celebración y todo el mundo aplaude, qué bueno, venciste el cáncer. Pero yo, la última vez que observé que eso se hizo, yo me estuve observando y estuve observando a la persona que está tocando la campana y observando a mi madre y todos los que están ahí también. Esta persona está tocando la campana y está contenta, pero a la misma vez siente tristeza por las personas con quienes ha hecho amistades y que no se han curado. Y muchas personas los que están ahí tienen coraje, porque yo estoy pasando por esto. La psicóloga Elizabeth Kubler-Ross escribió un libro, On Death and Dying, es el título, donde habla de las 5 etapas por las que pasan las personas cuando se están enfrentando a la muerte. Y una de esas etapas, primero es negación. Esto no me puede estar pasando a mí. Esto es negación. Después viene el coraje, le da coraje. Y habiendo trabajado en una unidad de hospicio, he podido presenciar el coraje que le da a las personas cuando se enfrentan a una condición terminal. Así que de seguro había personas allí con coraje con esto. Había un señor, recuerdo, que se había retirado, esto es en Puerto Rico, compró casa acá en Florida y había planificado su retiro. Iba a estar entre Florida y Puerto Rico y le diagnosticaron con un cáncer de páncreas. Y ese hombre le dio un coraje tan y tan grande de que sus sueños de retiro se habían derrumbado porque le habían dado como 3 meses de vida al Señor. Y las enfermeras y los asistentes le llevaban las bandejas de los alimentos y él cogía la bandeja y se lo tiraba a las personas por el coraje que tenía. Así que mientras hay personas que están tocando la campana de alegría, hay muchos que están sufriendo. Sucede con los soldados que van a la guerra. Y aquel que logra venir, su alegría de retornar a casa es agridulce porque está pensando en los amigos de él que no lograron regresar, que se murieron. Pero el gozo del Señor es un gozo, como dice aquí, es un gozo completo. El Señor, cuando el Señor nos llena de su gozo, nos hace olvidar las angustias pasadas. ¿Sabe qué más el Señor nos prometió? Amor. Amor. Y vamos a ver ese versículo que trata sobre esto. El versículo, por favor. Juan 16, 26, 27. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. No solo contamos con el gozo del Señor, contamos con el amor del Padre. Así que no importa la situación por la que están pasando, cuán afligidos se sientan, cuán angustiados se sientan, el Padre les ama a ustedes. El Padre nos ama a nosotros. Y
porque Él nos ama, tenemos acceso directo al Padre. Fíjense lo que dice, no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre los ama. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, dice las Escrituras que el velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo se rasgó. Y el lugar santísimo tenía acceso solamente los sumos sacerdotes una vez al año. Pero al Señor morir, Él nos da acceso directo al Padre. Así que, dado el amor del Padre, nos da la oportunidad y nos da acceso directo al Padre para traer ante Él esas situaciones difíciles y momentos angustiosos. Donde más se ve el amor de Cristo es en el verso 32, Juan 16, 32, que dice así, lo pueden buscar en su Biblia. Viene la hora y ya ha llegado en que se dispersarán cada uno por su lado. Mientras el Señor está hablando esto, porque ya llegó la hora, estaban los guardias del templo con sus antorchas encendidas y Judas al frente que iban allí a arrestar al Señor. Llegó la hora y ya ha llegado en que ustedes se van a dispersar. El Señor les dijo de antemano que iban a ser dispersados y me dejarán solo, pero no estoy solo porque mi Padre está conmigo. ¿Sabe qué? Al Señor no lo cogió por sorpresa el que los discípulos lo iban a abandonar. Como el Señor tampoco les va a coger por sorpresa cuando nosotros le fallamos a Él. Cuando nosotros hacemos un traspié. Cuando nosotros miramos hacia atrás. Cuando nosotros damos rienda suelta al pecado. O sucumbimos al pecado. Eso no coge de sorpresa al Señor. Pero el Señor dijo en el verso que sigue, que es el verso 33, estas cosas se los he dicho para que en mí tengan paz, que es lo otro que el Señor nos da. Estas cosas se lo he dicho para que en mí tengan la paz. El Señor le había dicho a los discípulos que iban a caer, se iban a dispersar. El Señor estaba preocupado por los discípulos, de ahí el amor del Señor hacia ellos. Pero el Señor quería que ellos tuvieran paz, no remordimiento, no sentido de culpa, que nos va a ocurrir cuando fallamos al Señor, ¿verdad? Nuestra conciencia nos redarguye. Uno de ellos fue Pedro, que negó al Señor y después se recordó de que el Señor le había dicho que lo iba a negar. Y dice la Escritura que fue y lloró amargamente. Pero el Señor quería que él tuviera paz y que una vez restablecido él dirigiera a su pueblo. Juan 16, 33. He dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Vamos a tener aflicciones en este mundo. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Si tú crees que tu problema es grande, como dije al principio, el Señor fue sometido quizás al castigo más horrible que un ser humano pudo haberse sometido. El mundo y la fuerza satánica trataron de destruir a Jesucristo, clavarlo en la cruz, avergonzarlo. Pero no pudieron contra él porque después de 3 días de sepultado, dice las Escrituras, que el domingo de resurrección él se levantó y él venció y salió de la tumba. Y él fue victorioso. Y porque él es victorioso, nosotros también vamos a tener victoria en medio de nuestras aflicciones. Así que vamos a reflexionar sobre esto y vamos a orar. Si hay alguien aquí que ha puesto su enfoque y se está enfocando en su problema, en su aflicción, en su llanto y en su tristeza, sepa que el Señor nos prometió gozo en medio de la tristeza. El Señor nos ama. Tenemos acceso directo a Él. Podemos buscar su ayuda, su consuelo y su confort. Y Él lo que desea es que tú tengas paz. Así que debemos de mover nuestro enfoque sobre aquello que nos aflige, sobre aquello que nos produce dolor. Y tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe,
nuestro Redentor. Sabemos que nuestro Redentor vive. Y porque Él venció al mundo, Él venció el pecado, Él nos ha prometido a nosotros también que nosotros tendremos la victoria en medio del llanto y del dolor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a tu iglesia. Yo te pido que tú atesores esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti, a abrir nuestros corazones a ti, Señor. A saber que sí va a haber momentos difíciles en nuestras vidas. Sí hay movimientos religiosos que te prometen prosperidad. Hay una teología errónea de la prosperidad, que si venimos al Señor nos vamos a hacer ricos, lo vamos a pasar bien. Vamos a ser delgados y hermosos. Pero sabemos que eso no es así. Eso no fue lo que tú prometiste, Padre. Hay una teología que dice, si tú entregas tu vida al Señor, se te van a acabar los problemas, y eso no es así tampoco. Tendremos aflicción en el mundo. Tú nos los dijiste, Señor. Pero también te tenemos a ti. Ayúdanos a confiar en ti, a depositar nuestras cargas en ti, Señor. Y te pedimos transformación de vidas. Y que tú nos ayudes, Señor, a sobrellevar la carga con gozo, con amor, con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, gracias por su asistencia. Vamos a atesorar esta palabra en nuestros corazones. Esta serie ha sido maravillosa. Yo me siento como que estoy caminando con Jesús en ese camino hacia Getsemaní y hacia la cruz. Ha sido bien impactante para mi vida. Atesoremos esa palabra en nuestros corazones. Y si quieren, y si no estuvieron los cultos previos, pueden subir a nuestra página de YouTube y sintonizar los cultos anteriores para que puedan ver la secuencia de los mensajes. Bien, nos vamos a despedir. Invito, si hay alguien aquí que nos visita por primera vez, se presenten en el mostrador para darle más información sobre nosotros y así mantenernos en contacto. Si alguien tiene necesidad de oración, pueden pasar al frente. Tenemos personas que quieren orar por ustedes también. ¿Tienen matrimonio? Sí, y inmediatamente después del servicio vamos a tener nuestras clases. Tenemos clases de matrimonios y tenemos la clase mixta también. Va a ser a las 3 de la tarde en el Salón 106, en el Salón 104. En el Salón 104 también. Ha sido maravilloso esas dos clases, así que los invito a que aquellos que puedan quedarse se unan a nosotros para esas clases. Bien, y por último, si alguien necesita ayuda para registrarse en el campamento, en el retiro congregacional, vamos a tener una computadora al frente. Se pueden acercar a donde Carmen y ella va a ayudar a decirles, les va a instruirles cómo se pueden registrar. Podemos registrarlos ahí. También envié una hoja de relevo de responsabilidad que todos los que van ahí tienen que firmar. Ya muchas personas se han apuntado. No se lo pierdan, ese campamento. Eso va a ser algo glorioso, espectacular. Así que si necesitan ayuda para registro, acérquense a Carmen o se pueden acercar a mí al final y los ayudamos con eso. Bien, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este rato de adoración. Gracias por nuestro grupo de adoración que nos eleva al trono, Señor, como los levitas que dirigían al pueblo en las alabanzas, Señor. Gracias por todo tu pueblo. Te pedimos una bendición grande sobre tu iglesia, Señor. Que el amor de Dios el Padre y la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión y dirección del Espíritu sea sobre esta iglesia y sobre todo el pueblo de Dios por siempre y siempre. Amén. Que el Señor los bendiga. Pueden irse en paz.